Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. El siguiente programa de Serendipia por Radio Caput se realiza del estudio Chicha María en Talcahuano, al 200 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Serendipia exige memoria, verdad y justicia por Facundo Astudillo Castro y Santiago Maldonado. Serendipia pide el cumplimiento de la Ley Micaela en todos los estamentos del Estado Nacional. Y Serendipia se sigue preguntando ¿dónde está Tehuel? Buenas tardes, querida oyentada de Radio Caput. Programa 260 en el aire. Sí, Serendipia 260. En esta séptima temporada, aquí en Radio Caput. Bueno, en el día de hoy, estamos en solitario nuevamente. Sigue la racha de parciales, que creo que finaliza esta semana, de nuestra conductora, Agustina Roca Quirós, que bueno, preparándose para rendir el viernes otro final más en su carrera. Así que pero bueno, tenemos una tarde intensa, estamos tratando de comunicarnos ya para lanzar la primera entrevista. Tenemos un tema que venimos abordando con Daniel Roca en su columna de política internacional. Todo lo que se viene refiriendo al tema de lo que está pasando en la plurinacional Bolivia, nuestro país hermano. Entonces, si ya estamos en comunicación con nuestro invitado, con la entrevista del programa de hoy, vamos a hablar entonces con Ariel Basteiro. Él es político, dirigente político, sindicalista y diplomático argentino. Fue 2 veces embajador de Bolivia del 2012 al 2015 en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y del 2021 al 2023 en el gobierno de Alberto Fernández, además de múltiples acciones y actividades. Les aclaro que fue condecorado con la Gran Cruz de la Orden del Cóndor de los Andes en 2015 por fortalecer la relación entre ambos países, entre Argentina y Bolivia. Hola, buenas tardes, Ariel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto hablar con ustedes, con Radio Caput. Bueno, muy bien, Ariel. Bueno, sé que estuviste en Bolivia, estuviste viajando en estos días. Contanos un poquito tu análisis de toda esta situación que ya tiene unos días, pero que cómo estamos. Y después actualizamos hacia dónde puede disparar la situación. Sí, hay un nivel de conflictividad muy grande que empezó hace más de un mes. Hace un mes que Bolivia, La Paz particularmente, está bloqueada, todos sus ingresos, todos sus caminos, lo cual se dificulta el ingreso de alimentos, de combustible, de insumos básicos para la salud. Esto es provocado por el reclamo que están llevando adelante varios sectores, o prácticamente todos los sectores
de la vida social política boliviana. Transportistas, por un lado, trabajadores de la educación, los mineros, la COP, la Central Obrera Boliviana, la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos, la CESUC-TV, los pueblos originarios, la Tupac Katari, que es la organización que contiene o concentra a todas las comunidades indígenas aymaras que hay fundamentalmente en el altiplano y particularmente en el departamento de La Paz. Todos ellos tenían, los vecinos de la Ciudad del Alto, que se unen en junta vecinales, una especie de sociedad de fomento que reclama por... Sí, son asambleas, todas estas organizaciones son muy democráticas, discuten todo en asamblea, no hay líderes políticos que capitalicen la movilización de estos grupos, son independientes, autónomos de los partidos políticos, tienen bastante autonomía, si bien, qué sé yo, la COP o los Tupac Katari fueron aliados del gobierno de Evo durante 20 años, hoy no es el MAS ni Evo quien pueda direccionar o incidir en las decisiones que se toman en asambleas y de manera muy concreta. Todas esas organizaciones hacían reclamos por cuestiones puntuales, por medidas que el gobierno fue tomando y lo fue perjudicando, a saber, un cambio en la ley de tenencia de la tierra, enojó obviamente a los campesinos, la privatización o el ingreso de capital extranjero a la explotación minera levantó el rechazo de los mineros, de las cooperativas mineras, los maestros venían reclamando salario desde hacía mucho tiempo y no fueron escuchados, los vecinos del Alto salieron a protestar por el alza en el costo de vida, los transportistas porque aumentó el combustible en un 100%, el gobierno de Paz Pereira quitó los subsidios al combustible, con lo cual hubo un incremento muy grande y gastos sin el aumento en la tarifa, el gobierno no autorizaba el aumento de la tarifa, después tras cartón entró una nafta de muy mala calidad, y eso también destruyó todo el parque automotor boliviano. Bueno, un conjunto de situaciones que se unificaron en tiempo y espacio y hizo que todos se encontraran en la calle protestando por diferentes motivos, pero todos contra el gobierno y fundamentalmente contra Paz Pereira. Hoy Paz Pereira está muy debilitado, le están pidiendo la renuncia. La COP, por ejemplo, que el día domingo tuvo un congreso, una asamblea ampliada, y si bien el gobierno lo estaba convocando al diálogo y teóricamente planteaba que podía tener respuestas a algunas de las demandas, la COP no aceptó el diálogo y mantiene la medida de fuerza, principalmente porque están siendo perseguidos sus dirigentes. El secretario general estaba prófugo por un pedido de captura que había hecho la justicia, y esto obviamente también provocó que la COP no se quiera sentar a discutir, lo mismo que los campesinos. Bueno, está todo muy empantanado. Yo lo que veo que hay una situación trabada donde el gobierno no sabe y no puede o no quiere solucionar el tema a través del diálogo, y los manifestantes están muy parados en que ya no le creen al gobierno, lo tachan o lo tildan de mentirosos, de que no cumplen con las palabras. Paz Pereira llegó al gobierno con propuestas muy progresistas, planteando una serie de compromisos que después apenas asumió no cumplimentó y terminó generando el enojo de todos esos sectores. Bien, Ariel, y describías que como que la organización de todas estas revueltas son o sindicales o de organizaciones de base, digamos, ¿no?
como que no hay una Sí. cuestión política, o sea que no es que el MAS se unificó, se reestructuró después de perder las elecciones, sino que es la multiplicidad de conflictos y todos organizados como desde la base. ¿Cómo le ves a la continuidad de eso? Sí, es así. Eh, el MAS o Evo Morales particularmente no tiene en el altiplano, en la zona del Departamento de La Paz, no tiene un desarrollo importante de estructura política o sindical. Eh, Son estas organizaciones que en algún momento sí estuvieron en el MAS, Claro. pero hoy trabajan de manera autónoma, independiente. Eh, y yo creo que esto no ayuda o no va a haber posibilidades en lo inmediato que se solucione. Vuelvo a repetir, veo el conflicto muy trabado, con pocas posibilidades de encontrar acuerdos, pocas voluntades de sentarse a hablar por parte de los dos sectores, y entonces hoy La Paz está con un paro de transporte que no se mueve un solo auto en toda la ciudad de La Paz. La semana pasada había aflojado un poco el nivel de presión y las manifestaciones bajando desde el Alto hacia La Paz, pero ayer empezó nuevamente a crecer el nivel de conflicto cuando la COP en ese ampliado determinó que no aceptaba el diálogo. Eh, yo supongo que en las próximas horas va a haber novedades, y si el gobierno no encuentra un mecanismo para levantar las medidas a través del diálogo, yo creo que la tiene muy, muy difícil. Aparte de esto, hay en todo Bolivia unos 70 cortes aproximadamente, ¿no? 70 bloqueos. Y ayer, bueno, el día viernes, Cochabamba, que no era la ciudad donde estaba centralizado el conflicto, terminó generando más de la mitad de los bloqueos en el departamento de Cochabamba, lo cual esto se va extendiendo como una mancha de aceite, ¿no? Claro. Empezó en La Paz, estuvo mucho tiempo en La Paz, pero ahora ya está extendido, se va extendiendo en toda Bolivia. Y Ariel, y si no hay un diálogo, o sea, si no hay una solución como política, porque digamos, al no poder dialogar con otros partidos políticos, porque en realidad los conflictos son más de base, qué complejo que la tiene Rodrigo Paz Pereira para continuar, ¿no? Cuando digo continuar, porque por una cuestión de que hace 6 meses que está y es muy rápido el tiempo en el que ya entró en conflicto, ¿no? No solo la popularidad es lo que baja, sino también el grado de conflicto que lleva a la cuestión de tener que reprimir, que bueno, una situación que no sé cómo va a poder resolverla si no dialoga, si no, no debe tener interlocutores tampoco, ¿no? Como que esté muy con trabajo territorial como para poder llegar a esas bases, ¿no? Él particularmente no la tiene, está enemistado con su vicepresidente, que tenía algún nivel de incidencia en el interior de La Paz, de Bolivia, del departamento de La Paz. Así que ese es otro de la suma de conflictos que fue acumulando Paz Pereira. Paz Pereira es culpado por parte de estas organizaciones de seguir políticas que se le imponen desde el Fondo Monetario Internacional, cuando él dijo que no iba a negociar con el Fondo Monetario Internacional, que no iba a tener un alineamiento automático con los Estados Unidos. Hoy lo está teniendo. Cuando hizo promesas de campañas que, vuelvo a repetir, no se cumplieron, y eso terminó enojando y levantando el nivel de conflictividad que hoy se tiene. Bien, ¿y quién estaría hoy siendo el sostén de ese gobierno? Digamos, digo, algunas fuerzas políticas y sociales de Santa Cruz. ¿Cuál sería el bastión en el que él puede apoyarse? Porque si no mal no recuerdo, recordámelo, en el balotaje eran 2 fuerzas de derecha, ¿no? Las que llegaron
al balotaje. Sí, bueno, era Paz Pereira que en ese momento su campaña fue progresista, Claro. socialdemócrata, si se quiere, Ujú. contra la derecha más radical, con la derecha más tradicional. Eh, Que venía de ahí Yáñez, digamos. no, de Tuto Quiroga fue el Ah, candidato. ajá. En verdad llegaron con muchas posibilidades. Tuto Quiroga, que era uno de los candidatos de la derecha más liberal. Ujú. Dorian Medina, que era un empresario que representaba la MNR, también de derecha, y Paz Pereira, que en ese Se transformó en universo se progre. paró a la, claro, se paró a la izquierda de ellos dos, Claro, y eso fue lo que también lo hizo ganar, digamos, ¿no? exacto. Porque muchos de los votos que él recogió fueron de los ex votantes del MAS que El mal menor. encontraron en él la canalización del voto progresista y obviamente el mal menor, sí. Claro. Eh, esto, hay un dato también importante para nosotros, para Argentina, que en estos últimos 2 días en La Paz, hablando con varios dirigentes políticos bolivianos, planteaban que el verdadero responsable de todo este caos que se está viviendo hoy en Bolivia es Fernando Cerimedo, un argentino que está como asesor estrella Ajá. de Paz Pereira, que tiene su oficina pegado en el mismo piso del presidente, que no tiene cargo, no tiene Ujú. cargo más que de asesor de prensa o de redes, pero que fue el responsable de haber eh, provocado esta situación de no negociación, de confrontó Paz Pereira Ujú. en los primeros 15 días, te diría yo, casi 20, del conflicto, nunca buscó diálogo ni nunca buscó acuerdos y la jugó de guapo, le criticaba a los manifestantes, los llamaba delincuentes. Bueno, de toda esa situación se sabe que fue el propio Cerimedo quien daba y ponía eh, las condiciones y la forma en cual salir a disputarle el terreno a los movimientos sociales. Quedó demostrado que en vez de haber ayudado, lo Claro. hundió mucho más todavía. Claro, claro, claro. Lo expuso Bueno, tal vez tenía más la idiosincrasia argentina que conocer la idiosincrasia del pueblo Sí, boliviano, ¿no? Más allá de que son mercenarios, digamos, en el sentido de que, bueno, colaboran no por una cuestión patriótica, sino por una cuestión de intereses que van más allá de las fronteras, ¿no? Pero bueno, Ariel, entonces, por lo que al día de hoy es una situación compleja. Se está distribuyendo en otras zonas, allá hacia Cochabamba también el conflicto, 70 cortes sí, sí. y poco diálogo Uh-huh. y una encerrona, ¿no? Para el presidente de Bolivia. Sí, totalmente, totalmente. Yo no veo hoy por hoy ninguna salida. Yo pensaba que eh, tuve estos últimos días, ¿no? Ujú. Estos últimos 10 días estuve en Bolivia, en La Paz, y si bien había una clara movilización de bases, eh, había mucha fuerza en la pelea de los movimientos sociales, no me parecía que eso alcanzara para poder hacer caer a un presidente. Primero porque el conflicto estaba muy identificado, muy centralizado en La Paz. No, Ujú. no estaba extendido en todo el país. Claro. Hoy eso se extendió en todo el país. Hoy los movimientos sociales unificaron en prácticamente todo Bolivia una postura común Ujú. y ahí es donde veo que la cuestión se le puso de gris que estaba a negra en estas últimas 48 horas.
Bueno, muy bien, entonces Ariel, te agradecemos tu reflexión, tu mirada sobre, con todo el conocimiento que tenés, y bueno, tus palabras, tu tiempo. Seguiremos de cerca a ver hacia dónde se desarrolla el conflicto, y bueno, y ojalá y pedimos por la liberación del pueblo hermano de Bolivia, ¿no? Así que te agradecemos tu tiempo y tu espacio. Bueno, dale, un abrazo y nos vemos pronto. Dale, seguimos en contacto. En cualquier momento te volvemos a conectar para ver qué panorama se abre o se podría abrir en estos días, ¿no? Más adelante. Te agradecemos mucho. Hasta la vuelta y gracias. Hasta la vuelta, abrazo. Muy bien, entonces pasaba por Serendipia Ariel Basteiro, 2 veces embajador de Bolivia, hace unos años, ¿no? Entre el 2012 y 2015, su primera gestión, y después en el gobierno de Alberto Fernández entre el 21 y el 23. Bueno, si te parece, vamos rapidito a un poquitito de música y ya nos conectamos con Iván Novotny para la columna de Coyuntura Humanista. Muy bien, seguimos rapidito en Serendipia, en esta primera media hora del programa. Ya está con nosotros nuestro columnista de Coyuntura Humanista, Iván Novotny. ¿Cómo te va, Iván? ¿Cómo va? Hola Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo muy bien. Hablando un poco de Bolivia, Buenísimo. y ahora seguimos contigo. Sí, lo venía siguiendo, estaba muy cargadito el programa hoy de Serendipia, qué bien. Así es. Producción, Sí, estamos a full. qué bueno, cada vez mejor. Así es, y eso que estamos un poco en solitario, tenemos acá una ausencia sería con justificativo, ¿no? En el caso de Agus, que está... Bueno, Así como se le unificaron la lucha en contra del gobierno de Bolivia, del presidente de Bolivia, a Agustina se le unificaron todos los parciales. claro, tiene que meterla eso, está muy bien. Es una coyuntura, Está muy así bien. que... Creo que a Eso, partir de la semana bien. que viene ya la tenemos con nosotros. Creo que termina este viernes, así que... Claro, bueno, no sabía quién iba a estar, qué pena, porque íbamos a hablar de un tema justamente que tiene que ver con la violencia Sí, machista, la violencia hacia las mujeres, y bueno, seguramente ella ya la he escuchado en varios programas, sí. así que bueno, ya cuando vuelva seguramente tratará este tema, pero yo no quería dejar de abordarlo porque es un tema tan de coyuntura y que nos atraviesa a todos, que me parecía Sí, claro. decir unas palabras al respecto, ¿no? Desde una perspectiva que intentamos en esta columna, que tiene que ver con el nuevo humanismo, ¿no? Y así que, bueno, lo que motivó esta columna de hoy justamente es este atroz femicidio de la menor Agustina Vega en Córdoba, que es de público conocimiento, seguramente Sí, muchos oyentes estarán al tanto. Y bueno, y la cercanía justamente con el 3J, la gran movilización del movimiento Ni Una Menos, que se realizará mañana en Congreso y en numerosas plazas del país. Tal cual. Y yo, por supuesto, no soy un analista de
este caso en particular. Hay muchos colegas y muchas colegas que lo están siguiendo con detenimiento. No me voy a referir al caso en sí porque tampoco me siento capacitado para abordarlo. Simplemente quería invitar a una reflexión de estos mecanismos sexistas, racistas, clasistas que operaron en ese caso y que nos están atravesando a todos como sociedad, y principalmente pensar en nuestro rol como varones. Seguramente habremos visto en las redes sociales en estos días distintas consignas que nos invitan a reflexionar y a hacernos cargo de nuestro lugar de varones en esta sociedad patriarcal en la que vivimos, llamado como ¿dónde están los varones indignados porque cada 31 horas uno de ustedes se convierte en femicida? Tal cual, sí, Y sí. que son los números, ¿no? que se están manejando tremendos, cada 31 horas un femicidio. Después seguramente habrán visto los que dicen necesitamos varones comprometidos con nuestra existencia, no aliados. Necesitamos que hables de femicidio con otros varones, con tus amigos, familiares. Otra consigna que vi, que me parece interesante: el acto de cariño más grande que puedes hacer es hablar. Y bueno, y diversos llamados a no ser indiferentes y a ocupar nuestro lugar como la sociedad y a hacernos cargo de la parte que nos toca, ¿no? Yo como varón quería hacer una reflexión. Me vi interpelado, obviamente, por compañeras que publicaban esto y me dio bastante para reflexionar todos estos llamados. Claro. Así que me quería hacer eco de eso, ¿no? Porque claramente nos atraviesa esa violencia machista y no podemos ser indiferentes ni dejar de involucrarnos en esta lucha, y sobre todo nosotros quienes repudiamos toda forma de violencia. Tal cual. Yo como humanista, ¿no? Sí, que sí, siempre sí. hemos repudiado la violencia. Y también reflexionar y observarnos qué valores reproducimos. Yo como varón siento que fui formado en una cultura machista y que muchas veces reproduzco sus prácticas y sus valores, y seguramente muchas veces no me doy cuenta, pero tengo que empezar a darme cuenta. Y así como autoobservarme y intentar transformar esos valores y prácticas hacia la no violencia y hacia el repudio de toda forma de violencia que ejerzamos nosotros o nuestros pares varones hacia otras mujeres. Muchas veces yo creo que esta situación está motivada porque los varones no somos las víctimas. Entonces pasa en algunas situaciones que uno no se siente víctima: esto a mí no me afecta, entonces ¿qué me importa? Entonces, salvo cuando le toca a alguien cercano Claro. esa situación. ¿Qué tiene que pasar, no? Pero bueno, ¿Quién tiene que ser como para que te indigne, no? También es otro planteo, ¿no? seguro. Es como cuando se dice: el que no pasó hambre no sabe lo que se siente. Bueno, muchos varones, nada, pero no es una justificación no que a vos no te afecte para no caer en cuenta de esta situación. Seguramente muchos como varones, yo un montón de veces participé de espacios con otros varones donde somos parte de chistes machistas, de humor misógino, de degradación hacia la mujer y un montón de desastres más que reproducimos, y ahí, por más que parezca algo nimio, algo que no tiene trascendencia, está el germen y el caldo de cultivo para reproducir esa violencia machista y que siga creciendo. O también seguramente muchas organizaciones, ámbitos, espacios en donde nos movemos, sea como ese complot corporativo entre hombres, esa lealtad de la que habla muy bien Rita Segato, y estuvo circulando estos días un extracto muy interesante donde ella habla sobre esta corporación que sea entre varones en una organización, en un espacio de mantener una lealtad y de, bueno, no poder decirle al otro nada y bueno, mantener esa cosa que se da entre varones, que es tremenda. Sí. Y bueno, obviamente que esto es una situación estructural, que donde hay un gobierno nacional de ultraderecha que desmanteló políticas de prevención y lucha contra la violencia, lo que no hace más que agravar la situación, y también es un problema estructural del sistema capitalista en el que vivimos. No podemos dejar de ver eso, que reproduce y genera múltiples formas de violencia. Pero, sin duda, hoy es un llamado que quiero hacer para reflexionar en profundidad sobre esto, porque si no hacemos desde cada uno, ¿no? Ese cambio esencial, no veo posible que empecemos a transformar la sociedad. No sé cómo lo ves, Santi. Sí, tal cual. Reconozco esas interpelaciones. En general yo he optado por
por el vacío y tal vez me he levantado y he dejado de estar en algunos ámbitos donde el común denominador era ese tipo de actitudes machistas, pero me parece que hay que hacer otra cosa, me parece que no he podido yo profundizar en esos ámbitos una mirada diferente sobre el tema, ni teniendo en común hijas, ¿no? Me ha pasado Claro. con varones que teníamos en común hijas. Yo tengo 3 hijas y otras personas también, pero no como una separación, ¿no? Tan fuerte ese ADN machista que realmente no deja de ver ni esas situaciones, ¿no? Tan ligadas a lo personal, tampoco, ¿no? Como que sobrepasan porque es más fuerte ese ADN. Pero no he podido como direccionar esas cosas, ¿no? Medio como que he hecho vacío y me he despegado de esos ámbitos, más que tal vez creo que hoy lo que se necesitaría es militar en otra dirección, ¿no? Claro. Para realmente encontrar, ¿no? Como una resistencia a esos, ¿no? Más que un vacío, una resistencia a esas situaciones, ¿no? Sí, llamar a hablar, comunicarnos. A mí me ha pasado exactamente lo que vos decís, que estar en esos ámbitos y qué digo y cómo lo digo, y si decís algo que tus otros pares varones te van a degradar, porque ¿qué te haces el que...? No, bueno, hay que encontrar la manera, el porque yo desconstruido, lo veo, digamos, ¿no? Sí, y de verdad profundizar. Nosotros, quería continuar la reflexión con que Silo nos transmitió siempre la necesidad de un cambio profundo y esencial en función de un cambio social. Creo que tenemos que hacer ese cambio profundo. Exacto. Y saber que también nos atraviesa la cultura machista en nuestras prácticas, en nuestras miradas, en nuestros valores. En otra parte sí lo dice: en el camino, si no eres indiferente al dolor y sufrimiento de los demás, debes hacer que coincida lo que sientes, piensas y hagas para ayudar a otros. Yo creo que como varones, yo obviamente lo siento en mí, digo, bueno, el femicidio es algo que le pasa a otra persona, lejos, lo veo por la tele, a mí personalmente no me va a afectar, pero no puedo ser tan individualista de decir, no, bueno, tengo pareja, tengo hermanas, tengo amigas, después les ha afectado la violencia, y no puedo, y yo soy parte, no es que es algo ajeno a mí, soy parte de esta sociedad, seguramente reproduzca muchas de esos valores de violencia machista y tengo que observarlos, y no ser indiferente, sino intentar ayudar. Me parece que ese es el llamado que se está haciendo hoy, intentar ayudar a quienes están sufriendo esta violencia, sí, a transformarlo, ¿no? Tal cual. Porque si no nos hacemos cargo del problema, creo que es contradictorio si uno se siente una persona humanista, sensible. Bueno, esta es obviamente una reflexión inacabada que seguramente acepto críticas, propuestas. Esta es una reflexión que yo por lo menos estoy dando y quiero profundizar. Me pareció interesante todo lo que se está generando a nivel de eso, de interpelar a los varones. Yo ayer lo escuché en un espacio laboral, encima pibes más jóvenes haciendo chistes, y yo si bien yo no estaba en el grupo, lo vi de lejos, era como, bueno, no puede ser esto. Pues sí, bueno, los jóvenes, no, también en los jóvenes varones está muy fuerte. Así que eso sigue operando. Tenemos que hacer nuestra parte, básicamente. Tal cual. Yo el testimonio que puedo dar es que cada vez que sucede un hecho que a todos nos unifica, ¿no? Que todos estamos al tanto de lo que sucede con este tipo de desenlace, hay una atmósfera muy vulnerable en mi familia, en mi ámbito personal, desde la cantidad de mujeres que lo componen, ¿no? Como un temor muy fuerte, una situación muy vulnerable, ¿no? Como un desamparo, ¿no? Y uno trata de ayudar en ese sentido, pero sí, me parece que tenemos que acompañar, no solo en la contención porque es un ser con el que uno convive, sino realmente militar en una dirección dentro de los espacios que, como decías vos, hay un montón y se da con jóvenes, adultos y mucho más adultos, ¿no? Así que en esa dirección tenemos que ir. Sí, nos están interpelando como hablar del tema con nuestros pares varones. Si bien obviamente
yo también, como decía, tengo mujeres queridas, cercanas, bueno, ellas yo creo que ya, digamos, yo no les tengo que explicar nada, ni No, decir nada, totalmente. porque No, uno saben aprende. mucho más que yo, pero Uno aprende. con mis amigos varones sí, o con Exacto. mis conocidos, y reconozco que no he hablado tanto del tema. Ujú. Sí, hemos quizás cambiado formas de trato, de ver el mundo, pero no es que con los pares varones uno se pone a hablar, Claro. o bueno, ¿qué podemos hacer con este tema? Como bueno, creo que nos están llamando a eso, a hacernos cargo y a ser parte, Tal no cual. como tomarlo como algo que está lejos. Así que bueno, esa era un poco la reflexión de esta columna. Creo que es este tema que se abre, que me gustaría seguir profundizando. Tal cual. Para Abierta ir en esa dirección. la reflexión, ¿no? Para seguir tratando de elevarla y bueno, en la dirección de un mundo sin violencia, un mundo donde todo ser humano tenga la posibilidad de ser feliz, digamos, ¿no? Todo ser humano tenga la posibilidad Claro. de desarrollarse, de evolucionar, de crecer. Así que, bueno, te agradecemos, Iván, te agradecemos Bueno. tu paso hoy por Serendipia, tu significativo paso por Serendipia, así que nada, nos reencontramos en 2 semanas. En la próxima columna. Dale. Eso, Santi, gracias, un abrazo a todos y todas por allá. Dale, abrazo grande. Muy bien, pasaba Iván Novotny con la columna de Coyuntura Humanista. Vamos a una pequeña tanda y volvemos con otra entrevista. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palucájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Estás escuchando. En el aire de Caput. Serendipia, un hallazgo afortunado. Vamos viendo. Muy bien, seguimos en Serendipia. El programa pasado habíamos hecho difusión de una actividad que se va a realizar el sábado 6 de junio y que tenía que ver con el tema de humanizar la salud. Bueno, esta actividad que se realiza el próximo sábado, tenemos ahora en línea ya, en comunicación con nosotros, nos avisa Martín, un referente de la misma. Y bueno, tenemos el gusto de hablar con él, es Víctor Piccinini, es un amigo, humanista, siloísta, maestro del Parques, Estudio y Reflexión La Reja aquí en Buenos Aires, Parque Siloísta. Así que, ¿cómo te va, Víctor? ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes, Santiago. Un gusto compartir estos minutos. Bien. Muy bien, todo muy bien. Preparándonos para el sábado. Excelente. Primero me gustaría, Víctor, que nos cuentes qué es Reuno
Y luego vamos directo a la actividad. Bueno, Reuno es un proyecto que se inició hace unos 7 años. Reuno es la sigla de Red Humanista de Noticias en Salud, reuno.org, y es un proyecto en el cual participamos unas 15 personas humanistas de distintos países, Brasil, España, Chile, México y Argentina, que intentamos dar una mirada, difundir y dar una mirada humanista sobre temas referidos a la salud integral, digamos, pero sobre todo acercar una mirada humanizadora sobre un tema que es importante para toda la gente y que generalmente está muy contaminado por el dinero y la violencia en general. Eso es Reuno. Entonces, tenemos una web, tenemos noticias, todas las semanas generamos noticias que tienen que ver con noticias humanizadoras, porque así como hay noticias deshumanizadoras, hay noticias que humanizan. Tal cual. Y además, estos últimos años lo que hicimos es ponernos a trabajar en producir algunos, lo que llamamos cuadernos, que son pequeños textos muy simples y prácticos para llevar con herramientas prácticas qué sería esto de una salud humanizada, cómo implementar en situaciones que a todos nos tocan pasar en la familia o en el barrio o en la vida personal, cómo aportar ahí en esas situaciones puntuales respuestas compasivas, respuestas humanistas a temas que generalmente o situaciones que generalmente están con mucho sufrimiento o la gente las vive muy mal, no sabe qué hacer, no sabe cómo responder. Bueno, estos cuadernos que estamos generando, estos primeros 4, tienen ese objetivo, ¿no? Dar respuestas concretas, prácticas y simples a situaciones para poder aplicar en situaciones que a todos nos toca vivir en nuestra vida familiar, de relación, en el barrio, en todas las situaciones de ese tipo. Sí, leyendo el material, son 4, como decías, los cuadernos, y están referidos a salud mental, salud integral, duelo en infancia y adolescencia, y el último, acompañamiento en el final de vida. ¿Podrías hacer un pequeño resumen de más o menos de cada uno, de qué se trata? Bueno, voy a intentar porque sí. Es mucho material, pero estos son los primeros 4. Hay otros en elaboración, digo también, porque la idea es ir abarcando la mayor cantidad de situaciones significativas que muchos de nosotros nos toca vivir en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando hablamos de salud integral, que va a ser un cuaderno que enfatice no en el tema de la enfermedad, ¿no? Sino que desde una mirada humanista, la salud integral tiene que ver con nuestra relación, sí, con el cuerpo y con el organismo desde el punto de vista de mantenerlo sano y fuerte, pero también de nuestra relación con el medio humano, con el medio de relación inmediato, con los amigos, la familia. Bueno, ahí también tiene que ver un tema de salud. También con la sociedad en general y también con el medio ambiente y con la naturaleza. Entonces, una salud integral, este cuaderno enfatiza sobre cómo cultivar una relación armoniosa, saludable, con todo ese entorno. Claro. Y no ver a la salud como una cuestión de lucha contra una enfermedad, porque ese es el síntoma, el diagnóstico final, digamos. Queremos, es más prevención, cómo cultivar nuestra relación integral con el mundo y con la vida en general. Ese es un cuaderno. El otro cuaderno tiene que ver con
situaciones que muchas veces nos tocan vivir, que es las situaciones de cómo viven los niños y los adolescentes las situaciones de duelo. La viven muy... cada cuaderno fue elaborado por especialistas humanistas en el tema, ¿no? Muchas veces la gente no sabe cómo responder, es decir, un niño pierde a parte de su familia, vive un duelo, el duelo no solamente es por la muerte, muchas veces es duelo porque le fue mal en una carrera que empezó, porque le fue mal en un examen, duelos hay crisis de todo tipo. ¿Cómo los adolescentes y los niños tienen etapas psicológicas que debemos respetar? ¿Cómo acompañar el duelo en infancias y adolescentes? Ese es otro cuaderno. Cómo desde nosotros, los adultos, acompañamos a los niños y adolescentes en situación de duelo. Muchas veces se los tiende a aislar, le mentís, lo tratás como si fuera ¿cómo hacemos para sacarlo de la situación? Como si ellos no sintieran, no vivieran, no necesitaran integrar y hacer su catarsis y escuchar. Ese es otro cuaderno. El tercer cuaderno tiene que ver con la salud mental, que no está enfocado desde el punto de vista psiquiátrico, sino básicamente desde la vida cotidiana en función de la superación del sufrimiento mental a la que todos nos vemos sometidos por la aceleración de los acontecimientos, la violencia que se vive, las angustias, las frustraciones, es decir, respuestas que desde el humanismo podemos dar con herramientas simples, prácticas, para que toda persona pueda ejercitar durante la vida cotidiana con el objetivo de la superación del dolor, pero sobre todo del sufrimiento mental que muchas veces no sabemos cómo superar, digamos, ¿no? Entonces, esa es otro cuaderno de herramientas. Y el cuarto tiene que ver con una situación que nos toca vivir a todos, que es el acompañamiento en los procesos del final de la vida física, cuando el cuerpo de un familiar, de un ser querido, o de un amigo, o de una persona aún desconocida, va llegando a su fin. Cómo romper el tabú ante el tema de la muerte que generalmente está presente en nuestra sociedad. Nadie habla de eso, nadie quiere hablar, todos lo ocultan, pero todos estamos de algún modo relacionándonos diariamente con la muerte. Y en la sociedad occidental eso se tiende a esconder y a ocultar. Cuando en realidad si estamos acompañando a un familiar, es un momento muy significativo para ese familiar que está partiendo de este mundo. Es como si vos dijeras, hay mucha vida en el momento de la muerte, pero lo tendemos a ocultar. Entonces, este cuaderno tiene por objetivo cómo acompañar para la reconciliación en la etapa final de esa persona que está llegando a su fin físico. Lo otro es un misterio que también se abre, que es el tema mental y espiritual. Bueno, corriendo, viste que corriendo llegué a los 4 cuadernos. Sí. Muy bien, Víctor, la verdad, es impresionante la síntesis que hiciste. Y no puedo negar, tengo que testimoniar en este momento, que me encantaría tenerte acá en el estudio, en algún programa para hablar de cada uno de estos cuadernos y a medida que estén saliendo otros, poner al programa acá de Serendipia a disposición para profundizar, qué sé yo, medio programa con cada uno de los cuadernos en detalle, porque me parecen obviamente 4 propuestas por más interesantes, digamos, ¿no? Así que repitamos la actividad, Víctor, la actividad... Bueno, con gusto tomo la invitación. Después del 6, los cuadernos se pueden descargar en forma gratuita. Así que después podemos ir al programa y hablar de cada uno de ellos cuando quiera, Santiago. Excelente. La actividad es el sábado 6 de junio a las 14 horas de Argentina, digamos, porque va a haber distintos va a horarios. ser abierto en distintos horarios. Se puede seguir por YouTube, en el instituto, en la web de YouTube del Instituto Humanizar, o
aquellos que quieran acompañarnos vía Zoom se tienen que inscribir en la web de reunosalud.org. Si van a reunosalud.org van a encontrar un link para inscribirse y estar acompañando vía Zoom. Excelente, excelente. Entonces la actividad es a las 14 horas del sábado 6 de junio. Se puede inscribir en la página web de reunosalud.org o también por YouTube acompañar desde el Instituto Humanizar. Excelente, Víctor. Te agradecemos este tiempo, este espacio, tus palabras para estos temas. Y nada, queda la propuesta para profundizar más en cada uno de estos cuadernos llenos de herramientas, ¿no? Para la vida cotidiana. Perfecto, Santiago, gracias por el tiempito y bueno, estaremos en contacto. Dale, gran abrazo. Un abrazo. Gran abrazo. Bueno, muy bien, pasaba entonces Víctor Piccinini y nos vamos a un pequeño separador para que nos dé tiempo para hablar con María Eugenia Escabosa y lo que se viene para mañana. Muy bien, seguimos en Serendipia, aquí en Radio Caput. Ya estamos con unos minutitos para finalizar el programa, pero tenemos un hecho social muy importante mañana en nuestras plazas de la Argentina y también en otros países, porque esto se ha extendido. Se viene un 3J nuevo y para ello le pedimos a María Eugenia Escabosa, nuestra columnista de feminismo y disidencias, que tuviéramos unos minutitos y ya la semana que viene haremos una evaluación de la actividad de mañana. Contanos lo que tú quieras, María Eugenia. Hola Santiago, hola a todos, a todas. Bueno, mañana es la marcha número 16 del Ni Una Menos, una marcha que empezó el 3 de junio del 2015 acá en Buenos Aires, que se ha extendido a todo el país y que ha sentado un precedente muy importante, no solo a nivel argentino, sino latinoamericano y mundial, de movilización de las mujeres, básicamente para que no nos maten, ¿no? Y yo los venía escuchando hace un ratito, venía escuchando todo el programa, ¿no? Pero me quiero detener en la columna de Actualidad Humanista que estuvieron compartiendo con Diego. Con Iván. Con Iván, perdón, con Iván. Y bueno, nada, yo la verdad que no. Hola, Eugenia. Te perdimos, hola. Te perdimos del aire un cachito. Acá estoy. Bueno, ahí está. Estabas diciendo que venías escuchando. Que no. Sí. Que no, venía escuchándolos atentamente todo el programa, pero específicamente en la conversación con Iván, y yo no me siento en condiciones de decirle a los varones qué es lo que tienen que hacer, porque es una búsqueda que tienen que hacer ustedes, así como nosotras hacemos las propias. Pero la verdad es que nosotras en este momento, yo no vengo a hacer como una lectura histórica de la marcha Ni Una Menos. Lo pueden encontrar en todos lados, lo pueden encontrar en las redes sociales, se va a hablar mañana un montón. No vengo tampoco a hablar sobre los últimos femicidios
sobre el femicidio de Agostina, que tomó una relevancia mediática muy grande, y sobre todos los femicidios que vienen ocurriendo en la Argentina, lamentablemente, y sobre el femicidio que ocurre cada 31 horas en la Argentina. Femicidios y feminicidios, ¿no? Hay una diferencia ahí, donde en el feminicidio tiene que ver con la desidia del Estado, como por ejemplo en el caso de Agostina, si bien nosotros pensamos que el Estado es responsable de esto, de todos los feminicidios, sobre todo cuando saca la plata que tiene que sacar en todos los programas y devasta ministerios, etcétera, etcétera, y nos deja desprotegidas, sino en el caso de Agostina, por ejemplo, en el papel paupérrimo que jugó el fiscal y la policía. Pero sí me parece que yo creo que el lugar paramilitar en esta cuestión contra los feminicidios y las violencias por razones de género es el feminismo. Y el feminismo no es de las mujeres y de las disidencias solamente. Entonces me parece que ahí, nada, es un espacio para invitar a los compañeros también a pensarse, para que tengan herramientas también para hablar con sus congéneres, para ver de qué manera uno se posiciona y puede hackear este sistema patriarcal y capitalista que nos gobierna a todos, a todas y todes. Y el problema cuando nos gobiernan es que cuando nos gobiernan de afuera la vemos clara, el tema es que estamos colonizados adentro. Entonces ahí es muy difícil descolonizarse de formas de pensar, despatriarcalizarse de formas de pensar y de actuar. Yo la verdad no tengo mucho más que compartir que la invitación, la fuerte invitación, la necesaria convocatoria, la urgente participación a la marcha de mañana y después de hablar con mis amigas y con mis compañeras, compartirles que todas tenemos un gran dolor y que el lugar de la marcha y cuando nos juntamos se combina el llanto con el grito. Viste que nosotras tenemos un grito particular cuando marchamos y es eso, ¿viste? Es un grito ancestral de dolor y de lucha que nos viene con la historia, que nos viene de nuestras ancestras, que nos viene por el futuro. Así que, más allá de visibilizar el caso y de exigir otro tipo de justicia, porque ya la justicia está claro que no nos representa, que es una justicia patriarcal, no queremos esta justicia. Nosotras y nosotros no queremos este mundo, no queremos este mundo, queremos otro mundo distinto. También es un espacio donde juntar fuerzas y donde retroalimentarnos, ¿no? Así que es urgente que mañana a las 5 de la tarde en Plaza Congreso estemos todos, todas y todes. Es urgente porque nos están matando. Cada 31 horas nos están matando. Esto lo quiero dejar claro. Nos están matando. Retomo lo que decía Iván, hay un post que me parece muy interesante en las redes sociales. ¿A qué mujer hace falta que maten para que los varones tomen conciencia de lo que está pasando? Porque las cuentas no dan, todas tenemos, a cada una de nosotras, todas las mujeres que ustedes conocen, que yo conozco, incluyéndome, si le preguntan, han vivido situaciones de violencia de género. Todas. ¿Y ninguno tiene ningún amigo violento? Claro. Compañeros, no nos están dando las cuentas. Así no nos están dando las cuentas. Muy bien, Eugenia. Nada, nos encontramos mañana y bueno, sigamos difundiendo, sigamos militando, sigamos haciendo cosas en esa dirección. Así que bueno. Gracias por estar en esta mini columna de hoy, pero era muy importante escuchar tu voz.
Así que tenemos que entregar el programa, ya estamos pasaditos. Así que nos Les reencontramos. agradezco mucho. Dale, nos reencontramos mañana y obviamente la semana que viene con la correspondiente columna. Dale, te mando un gran abrazo. Muchas gracias. Dale, muy Otro bien. para ustedes, nos vemos mañana. Dale, Chau, nos chau. vemos. Chau, chau. Bueno, se nos va Serendipia, se nos fue Serendipia, ya es pasado Serendipia, programa 260. Agradecerle a Martín Loza en la operación técnica. No se vayan de Radio Caput. Sigan con la poesía a la hora del mate con la conducción de Gladys Merola. Así que nos reencontramos nosotros el martes que viene a las 15 horas aquí en Radio Caput. Que quiera borrar. Ya se acabó, ya es el fin de fiesta y nace el tan temido que dirán. Si se fue con él, si ella se fue con ella, los que no entregaron ya lo harán. Si la vida es una orgía lenta, lo mejor debe estar por llegar. Ya se terminó, ya sé, va la gente, ya sé lo que me vas a decir. Que no hay que llorar, que son cosas que pasan. Yo siempre lloré por no reír. Pero no me queda más memoria. Y no hay foto que quiera borrar. Ya se acabó, ya es el fin de fiesta y nace el tan temido que dirán. Si se fue con él, si ella se fue con ella, los que no entregaron ya lo harán.